Hola, ¿cómo están? Desde las instalaciones del LAM les damos una cordial bienvenida a nuestra siguiente lección de homilética. Para el día de hoy quiero iniciar con una cita bíblica en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Jonás en el Antiguo Testamento. Primer capítulo de Jonás, versículos 1, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Bendice a los estudiantes, abre sus corazones, abre sus mentes, mi Dios, y permite que ellos sean humildes y obedientes a tu palabra, a tu voluntad, para engrandecer tu santa obra en el mundo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hoy tengo un sentimiento que quiero participarles a ustedes. Es mejor un día bajo la voluntad de Dios que no toda una vida en contra de ella. Ustedes se han venido dando cuenta, yo he querido darles citas bíblicas que se aplican a nuestras vidas. A veces los ministros, a veces los pastores, los diáconos, los líderes de la iglesia, queremos hacer las cosas, pero las queremos hacer a nuestra manera. Las queremos hacer con nuestra fuerza. Y nosotros, ni la obra depende de nuestra fuerza, ni nosotros dependemos de nosotros mismos, ni de nuestras grandes capacidades. Nosotros y la obra dependemos del poder y la fuerza de Dios. Este caso es el de un gran predicador, Jonás, que desafortunadamente, de alguna forma, no quiso entender ni aceptar la voluntad de Dios, y la palabra nos dice que Jonás buscó irse lejos de la presencia de Dios. Intentemos ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Intentemos ser obedientes a su palabra. Es muy difícil hacer las cosas cuando nadamos en contra de la corriente. ¿Ustedes han visto cómo nadan en contra de la corriente? Es mucho más complicado avanzar que cuando uno nada con la corriente. Por favor, estemos bajo la voluntad de Dios. El deseo de un buen profesor, yo me acuerdo que en la secundaria nos decía los profesores: nosotros esperamos que ustedes sean mejores que su profesor. Hoy día, para usted, hermano y hermana que me está escuchando, no es que me considere un gran profesor, ni que me considere un gran predicador, pero una cosa sí quiero decirle: mis oraciones siempre han estado para que las personas a las cuales yo les pueda transmitir enseñanzas de materias que vi yo en el seminario, estas personas absorban todo el conocimiento y sean mejores instrumentos en las manos de Dios que nosotros mismos. De manera tal, yo espero de ustedes grandes logros. No piense poquito, no piense en pequeño.
piense en grande. Piense en grande. Un problema mío ha sido, bueno, es que para pensar en grande se necesita hablar de dinero. Hoy tengo que reconocerlo. El dueño de todo está de su parte. Aprendamos a confiar en Él. Y Él irá poco a poco, en la medida de Él y en el tiempo de Él, irá dándonos las bendiciones y el crecimiento en las obras en las cuales ustedes están liderando o en las cuales ustedes están pastoreando. Vamos a crecer. No puedo concebir que hayan personas que consideren que con 20 personas ya es suficiente en la congregación. Pienso que las iglesias del Señor deben proclamar la verdad a muchos. Y por la convicción del Espíritu Santo, estas personas llegarán a la iglesia. No me diga cuántas personas espera tener. Hágalo. Muy bien, ya les di las palabras introductorias porque quiero lo mejor de ustedes. Ustedes son esponjas, por favor, entiendan esto. Una esponja, cuando usted la mete en el agua, absorbe todo lo más hasta que se llena. Yo espero que ustedes en estos instantes pongan sus mentes atentas por estos 45 minutos y vamos a tener nuestra clase. Desafortunadamente, por el asunto del video, nosotros no podemos permitir que se hagan preguntas. Es de una forma de un monólogo, pero yo sé que ustedes van a ir haciendo preguntas allá en sus aulas de clase. Quiero hacer un recuento de lo que hemos venido estudiando. Lo primero que vimos fue: ¿usted está seguro de su llamamiento? ¿Sabe a qué área del ministerio Dios lo llamó o la llamó? También vimos los requisitos de un pastor, no de una pastora, de un pastor. Entonces, entre todos vimos algunos que son más sobresalientes y que aunque debemos de optimizar el ministerio, no siempre se puede cumplir con todas estas normas que nos habla 1 de Timoteo capítulo 3. Pero debemos ser lo más santos y lo más apartados del mundo en lo posible. Vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora, también estuvimos viendo en clases pasadas 3 áreas en las que una persona puede fallar. 3 áreas en las que una persona puede fallar. Son el orgullo, la altivez, las finanzas o el dinero de la iglesia, que eso es lo que pasa a veces, no solamente en nuestro grupo, porque gracias a Dios no se da mucho, pero en otros grupos he sabido que personas engañan a muchos. Acabo de acordarme de algo. En el sector donde nosotros estamos trabajando allá en Bogotá con un hermano, con el hermano Hernán Rojas, sabemos que no hace mucho tiempo vino un predicador de otra congregación, otro grupo no bautista, y levantó un gran grupo y tuvo una gran cantidad de congregación y decidió que iba a hacer una ciudadela, construir un proyecto de construcción de casas y apartamentos. A cada persona le pidió una cantidad como cuota inicial para separar el negocio. Si no estoy equivocado, eran en pesos colombianos, bueno, en dólares serían como unos $1,400 por persona.
10.000 personas dieron ese dinero. Y una vez que este personaje tuvo ese dinero en su mano, adiós. Desapareció y dañó el corazón de 10.000 personas creyentes que deseaban beneficiarse sanamente de un proyecto. Uno que se decía ministro, uno que se decía pastor. Las finanzas son muy peligrosas. Es recomendable que siempre haya una persona de confianza en la iglesia que será nombrado como tesorero. El pastor intente no tocar el dinero de la iglesia. Usted está para sugerir en lo espiritual, para amonestar, para exhortar en lo espiritual, tocar los corazones, atacar al pecado, mas no para negociar, ni para administrar el dinero. Comenzando, es muy probable que a usted le toque manejar el dinero. Pero tan pronto el grupo tome forma, por favor, delegue en otra persona el administrar las finanzas de la iglesia, un tesorero. La tercera cosa que veíamos era las faldas. Suena duro, pero eso pasa mucho. Tanto a hombres como a mujeres pasan tentaciones. No solamente un hombre ve a una mujer bonita y tiene esa inclinación, ¿no? También ustedes las mujeres ven a un hombre guapo y entonces, pues aunque no, lo que se dice en Colombia, no se echa un piropo o un halago, pero piensan, ¿no es cierto? En las iglesias pasa con el pastor, con el predicador, con el buen líder, que es tan especial que siempre va a haber alguien que se enamora de usted. Alguien que le va a querer más que los demás. Tenga cuidado. Como decimos aquí en Colombia, el diablo es puerco. Tengan cuidado. ¿No es cierto? Las faldas también es una situación muy difícil. Hogares se han dañado, iglesias se han dañado, se han destruido por un mal testimonio. Un momento de una mala decisión. Yo puedo decirles que yo he tomado muy pocas malas decisiones en mi vida. Pero las malas decisiones que yo he tomado en mi vida me han dado golpes muy fuertes en mi vida personal. No quiere decir que yo tenga ese problema, simplemente en otras áreas de mi vida he tomado malas decisiones. Por favor, intente ser prudente, sabio, sabia para tomar una decisión. No deje que el diablo ataque fácilmente por el área más simple. Recuerde que usted es un siervo del Dios Altísimo. No deje que su cuerpo se dañe, se destruya, que su testimonio se dañe, se destruya, que sus hijos tengan una frustración, que su esposa o su esposo tenga una frustración. ¿Tú me amas? Sí, yo te amo. Y por dentro, pero no puedo olvidar aquello. Cuiden sus hogares. Es lo más importante. Muy bien, ahora, para entrar en la clase de hoy, porque este resumen siempre es largo, hablábamos la semana pasada de 4 cosas importantes que un predicador de la palabra de Dios debe tener en cuenta en el momento de estar en un púlpito. La primera es ser interesante. Toda la palabra de Dios es interesante. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero a veces nosotros la verdad más dulce y más hermosa la presentamos de una manera tan aburridora que cansamos al grupo. Hay personas que son eficaces, muy efectivas para dormir a las personas en las sillas de la iglesia. Que no sea ese su caso. Sea interesante, busque los temas, prepárese, no improvise,
y haga las cosas de una manera que la gente reciba esa bendición. De ahí que los escogidos al ministerio deben tener el don de la enseñanza. Hermana, usted no tiene probablemente el don. No, sí lo tiene, no lo ha desarrollado. Entonces, es cuestión de ir buscando personas que le vayan dando ideas cómo presentar su clase de escuela dominical. Esta lección que yo les estoy dando a ustedes, estoy seguro que puede ser de bendición para ustedes, pero para un niño de 8 o 10 años puede ser lo más aburridor que hay en el mundo. Entonces, para yo poder enseñar a un niño de 8 o 10 años, tengo que usar otras técnicas, otros métodos, probablemente audiovisuales, para que este niño preste atención y pueda absorber conocimientos. De lo contrario, voy a tener un niño de 8 o 10 años durmiendo en una silla. Entonces, sea interesante. La segunda cosa es que hable con claridad. Cuando se dice hablar con claridad, es hablar con una buena vocalización. No es hablar como murmullos, el de Dick Tracy. Hable con claridad. Use palabras claras, que la gente conozca, que la gente entienda. Pasa que muchas veces los teólogos, las personas que ya conocen bastante de la palabra de Dios, tienden a usar palabras teológicas muy altas. Y la congregación queda en el aire. Entonces, mi sugerencia es hable con la palabra de Dios que es clara. Si tiene que usar alguna palabra del griego o del hebreo, prepárese bien las definiciones, todo con claridad para que usted lo pueda transmitir lo más claramente posible a la congregación. De lo contrario, pues van a quedar baches en la mente del auditorio. Tercera cosa, sea práctico. Ahí quedamos la semana pasada en la clase anterior. Sea práctico. ¿La palabra de Dios tiene buenas lecciones? Yo estoy seguro que sí, que la palabra de Dios tiene buenas lecciones, toda. Es una gran lección de amor. Pero si usted a una enseñanza no le da una aplicación, entonces usted no va a poder dejar un mensaje de bendición a la iglesia. Entonces sea práctico, busque enseñanzas, déjeles una enseñanza útil al auditorio, para que la guarden y lo atesoren en sus corazones. Ahora, la última cosa, o el último aspecto que usted debe tener en cuenta, es que usted es un siervo de Dios. Usted es un escogido de Dios. Si está seguro de su llamado, usted lo es. Como tal, debe de predicar con autoridad, no la autoridad suya, sino la autoridad de Dios a través de usted, permitiendo la guianza del Espíritu Santo en su vida. Pueden llegar médicos, pueden llegar generales, pueden llegar el presidente de la República. Dentro de la iglesia, la autoridad en cuanto a la palabra de Dios recae en usted. Usted que es el líder, usted que es el predicador. Entonces le sugiero que usted, con respeto, muestre esa autoridad que Dios le ha dado a usted a través del llamado. No se achique. Hablábamos con unos hermanos esta mañana que en una iglesia había un hermano que estaba ahora esperando a ver en qué momento podía ver un error en el pastor o en el predicador.
El pastor de esta iglesia era una persona que, a pesar de que era muy devota, muy puro, piadoso, le faltaba un poco de preparación y a veces se equivocaba en palabras. Y este hermano siempre llegaba, usted se equivocó en esto. Hasta que un día, el siervo de Dios tenía que decirle, usted viene aquí a criticar o a escuchar la voz de Dios. La autoridad no se trata de imponerse, se trata de demostrar de que muchas veces, sin nosotros hablar mucho, este libro aplaca las susceptibilidades, los deseos de las otras personas. Vienen a criticar, critiquen a la Biblia, critíquenla. Muchos la han intentado criticar y nunca han podido encontrar falla en ella. Entonces, usted es un siervo de Dios, no se achique, no se sienta menos cuando encuentren personas importantes en la iglesia. Por el contrario, dele gracias a Dios, porque le da el privilegio de predicar y de presentar el mensaje a personas importantes del sector o de la ciudad donde usted habita. Los títulos quedan fuera de la iglesia. En la iglesia todos somos hermanos en Cristo y escogidos de Dios. Muy bien, ya tenemos el cuarto paso terminado. Bueno, ahora vienen otros aspectos. Punto aparte, vamos a dar ahora otra información bastante interesante para ustedes. ¿Cómo voy a hacer yo un mensaje o un bosquejo si todavía no sé analizar una cita bíblica? Muy bien, voy a decirle rápidamente, usaremos los métodos del doctor Albert Gardner para cómo interpretar una cita bíblica. A mí me decían que uno tiene que leer la cita bíblica y versículos o capítulos anteriores y capítulos posteriores. Está mal hecho. Esto es así. Para que me entiendan. Anteriores y posteriores. Para que usted pueda entender qué es lo que se está leyendo de la palabra de Dios. El doctor Albert Gardner presenta la regla de interpretación sobre 5 puntos. Para aquellos que están estudiando también análisis bíblico, entonces ahí se encuentran esas reglas de interpretación sobre 5 puntos. Vamos a ayudar un poquito hoy, para que usted empiece a estudiar más detenidamente la palabra de Dios. Lo primero es, ¿quién habla? ¿Quién habla o escribe en ese libro que usted está leyendo? Recuerden, a veces habla el diablo, a veces habla Dios, a veces habla ángeles, el predicador o el apóstol, un rey, hasta es una mula la que habló, ¿no es cierto? Entonces, usted debe de definir quién habla o escribe. Ahora, segundo paso, ¿con quién habla? Habla o escribe. ¿A quién le habla? ¿A quién le escribe? ¿Es a una iglesia? ¿A una ciudad? ¿A un país? Usted tiene que definir eso. Tercer paso, ¿de cuál tema?
trata el que habla o escribe? A veces se está hablando sobre el adulterio, sobre un problema en una iglesia. ¿De cuál tema trata el que habla o escribe? Sobre un error doctrinal. A veces a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo la primera carta le escribió porque habían actos de inmoralidad en la iglesia, habían problemas espirituales en la iglesia, y todos, queriendo ser tan espirituales, se habían olvidado que el don más grande era el del amor. Y todos querían profetizar, todos querían hablar en lenguas, pero ninguno estaba manifestando el amor de Dios para con las otras personas. Por eso el apóstol Pablo dice, creyendo ser espirituales, me tocó hablarles como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque la gente estaba mal, equivocados en la visión. Estaban teniendo un concepto que no era. ¿De cuál tema trata el que habla o escribe? El apóstol Pablo quería corregir esa situación en Corinto. Ahora, cuarto punto, ¿cuándo o en qué tiempo habla o escribe? ¿Era en tiempo pasado? ¿Era en el momento presente, en ese momento? ¿O era para el futuro? Por último, ¿cuál es la ocasión de hablar o escribir? ¿Cuál es la ocasión de hablar o escribir? ¿Cuál es la ocasión de hablar o escribir? La regla de interpretación sobre 5 puntos. Ahora, ¿ya la tienen? No sé si todos pueden ver el tablero, pero quiero ahora tocar la regla de interpretación acertada. No se asusten si nos quedamos en silencio, simplemente es que me concentro a limpiar el tablero. Estoy seguro que están tomando sus apuntes, que son muy importantes. La regla de interpretación sobre acertada es, primer paso, la aplicación general de una verdad o hecho a toda persona. De una verdad o hecho a toda persona. Bueno, vamos a intentar desarrollarla. Ustedes me van a ayudar a llevar a cabo esto. Hay una verdad que es contundente, la salvación. La salvación es, ¿para quién? Para toda persona, para todo aquel que cree en Cristo. Esa es una aplicación de una verdad
que es la salvación en Cristo Jesús, para toda persona. Pero hay otra, que es la aplicación particular de una verdad o hecho a un particular o a un grupo particular. Vamos a colocar así: la aplicación particular de una verdad o hecho, a un particular o un grupo en particular. Vamos a dar esta aplicación al pecado, al infierno, mejor. La aplicación particular de una verdad o hecho. ¿Quiénes van al infierno? Al infierno van los que no creen en Cristo. Es la aplicación particular de una verdad o hecho a un particular o un grupo particular. Al infierno no van los salvos. Al infierno van los que no aceptaron la verdad de creer en Cristo. Ahora, ya en el infierno puede haber grados de castigo. No me quiero meter mucho en análisis bíblico porque mi mente no viene preparada para eso. Pero sí les quiero decir que estas dos formas, que me parecieron excelentes cuando las estudié, de estas dos formas podemos interpretar la palabra de Dios de una manera bastante acertada. Podemos extractarle el jugo a cada cita bíblica para asimismo nosotros poderla transmitir a la congregación, a nuestro auditorio, a nuestra iglesia. Muy bien. Usted entonces ya puede empezar a estudiar su Biblia, sus citas bíblicas y comenzar a sacar aplicaciones para su vida. ¿Cuánto tiempo me queda? Como 15 minutos. 10. Ok, entonces vamos a introducirnos ahora en otra área que un ministro debe tener muy en cuenta antes de predicar, antes de comenzar a hacer un mensaje. Hablemos un poco sobre oratoria. La oratoria es el arte de hablar bien en público. La oratoria es el arte de impresionar a un público. La oratoria es el arte de tocar las fibras más profundas del corazón o de las mentes del auditorio y lograr resultados positivos. Hablar con la gente de una manera que ellos tomen una decisión positiva. Muy bien. He conocido líderes, pastores de otras congregaciones no bautistas que van a la iglesia y usan ropa inapropiada para estar en el púlpito. Lo primero es vestimenta, vestuario. No se le está pidiendo, hermano pastor o predicador o diácono, que tenga ropa nueva. Pero sí se le está pidiendo que cuando vaya a la iglesia y esté en el púlpito, use su mejor traje,
lo más pulcro posible. A mí casi nunca me ha gustado usar corbata, pero la situación lo amerita. Vamos a la casa del Dios viviente, al que el dueño de todo cuanto existe. Debemos ir lo mejor presentados. Hay personas que no se afeitan. Eso no es problema entre semana, cuando usted no se afeita. Pero para la casa de Dios, use su mejor loción y vaya lo más guapo posible. Una buena presentación es importante al momento de estar en el púlpito de una iglesia bautista. Ahora, punto número 2. Cosas que he visto. Mantenga sus manos libres. De hecho, las manos pueden ayudar para ayudar a explicar. Usted puede usarlas de una manera positiva para ayudar a explicar un tema que usted esté queriendo presentar. La tendencia es a mantenerla entre los bolsillos. Y déjeme decirle que no es de buen gusto que un predicador esté llevando el mensaje de Dios con las manos entre los bolsillos. Eso no es apropiado. Entonces, mantenga sus manos visibles. Hay personas que usan saco en climas fríos. Entonces, cogen su solapa de una manera muy elegante. Pero mantenga sus manos visibles, no entre los bolsillos. Tercer cosa, manos visibles, ¿no? Tercera cosa, aunque el tiempo de la predicación no es importante, hay pastores que son bastante extendidos en la predicación y son de bendición para las iglesias. Hay otros que predican cortometraje y son igualmente de gran bendición para las iglesias. Pero a veces tenemos un problema. Miramos mucho el reloj. Lo primero que yo pienso cuando una persona mira su reloj es, está aquí por compromiso. O ya está aburrido con nosotros. Y quiere acabar pronto. No mire tanto su reloj. No mire tanto su reloj. Simplemente mire el mensaje que Dios le puso en su corazón. Permita la llenura del Espíritu Santo, la dirección, la guianza de Dios durante la predicación y presente el mensaje. Es que no me quedan sino 5 minutos. Solamente se mira el reloj cuando estamos en programas o televisados o en programas radiales que no, les quedan 4 minutos. Una vez me tocó predicar un mensaje en 5 minutos. Afortunadamente las personas de la iglesia se sintieron bien. De la emisora, los oyentes también se sintieron bien. Pero eso es porque era un ministerio que en donde tocaba era con tiempo limitado. Pero no le coloquemos límite a la palabra de Dios. Ahora usted me dice, hermano Pedro, ¿cuál es su opinión personal? Mi opinión personal son 20 minutos, máximo 30 minutos. Es mi opinión personal. Una persona no puede soportar más de eso y no puede concentrarse, prestar atención por más tiempo de 20 a 30 minutos. Hay casos excepcionales, ¿no? Lo he practicado 20 a 30 minutos y el comentario que hemos tenido con algunos hermanos de las iglesias es que ha sido de bendición en las congregaciones.
no quiere decir que yo tengo la razón. Ustedes tienen que empezar a formarse su idea de lo que quieren hacer en la iglesia en donde Dios le ponga a usted. Entonces, no mire tanto el reloj. Eso es feísimo. Está allá en la parte de atrás de la iglesia y nosotros estamos mirando el reloj, predicándole al reloj. Eso está mal hecho. Otra cosa que que quiero tocar rápidamente es que hay predicadores que se quedan mirando a una sola persona. Y miran solamente a una persona. Alguien le pasó una situación hace años y me decía, cuando terminé el servicio, este hermano me dijo, ¿usted qué es lo que tiene contra mí? Cuando usted mira a una sola persona, pareciese que estuviera predicándole solamente a ella y alguien se puede sentir aludido. Si hay un grupo de 40, 50, 100, 200 personas, hay muchos puntos donde usted puede mirar. No fije la mirada en un solo lugar. Mire a todos. Participe a todos de la predicación. Entonces, no fije su mirada en un solo lugar para que no hayan problemas con alguien. Eso es verdad. Ha pasado. Desde LAM y sus instalaciones, les decimos hasta una nueva ocasión, que Dios les bendiga.